La opinión de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole de la semana pasada puede ser el detonante que mueva los mercados a nivel global. Por eso es crucial analizar su discurso a fondo y con mucho cuidado. Llegó el momento perfecto para revisar nuestras posiciones en Bitcoin, XRP, Solana y todas las otras altcoins que tenemos en el portafolio, ya que este discurso podría ser la chispa que encienda definitivamente el bull run que todos estamos esperando para el 2024 y 2025. Miren, Jackson Hole es una conferencia anual organizada por la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, por eso el nombre. Queda en un lugar espectacular en la mitad de los Estados Unidos, un poco frío, pero con una vista impresionante. Este evento reúne a los principales banqueros centrales, ministros de finanzas, economistas y académicos de todo el mundo para discutir temas económicos y de política monetaria. El simposio se ha convertido en un escenario clave donde se hacen anuncios importantes sobre políticas monetarias que pueden impactar los mercados globales. Además, se discuten cuestiones económicas urgentes y se presentan nuevas ideas económicas. Las declaraciones y decisiones tomadas en este simposio pueden tener profundas implicaciones en el sentimiento del mercado y en las perspectivas económicas globales. Solo imagínense lo que se habló en la versión del 2020 en medio de la pandemia. ¿Qué habrían dicho en esa época? No sabemos, pero bueno, habrá que ver. El entorno aislado de Jackson Hole, rodeado de una naturaleza impresionante frente a las montañas del Grand National Teton Park, ofrece un espacio para la reflexión profunda y la planificación estratégica, lejos de las presiones de los centros financieros del mundo. Este evento es crucial porque proporciona una plataforma para que los líderes financieros globales compartan sus perspectivas y coordinen políticas que puedan influir en la economía mundial. Como siempre, el discurso del presidente del Banco Central Americano es uno de los momentos más interesantes. Es así como Jerome Powell, presidente de la Fed, hizo una intervención clave para entender el futuro de la política monetaria de Estados Unidos. Declaró que la inflación ha disminuido significativamente y añadió que ha llegado el momento de ajustar la política. Estas palabras, raramente escuchadas, son un pivote clave para el tan esperado recorte de tasas. Estos recortes anunciados son pura gasolina para el pump de las memes y de las altcoins, y obviamente también de Bitcoin. También destacó varios puntos en su discurso, como son los siguientes. Powell señaló que la economía americana está creciendo a un ritmo sólido. También expresó su confianza en que la inflación está en una senda sostenible de vuelta al objetivo del 2% de la Fed. La inflación ha caído significativamente desde su máximo y el indicador preferido de la Reserva Federal muestra un descenso del 7.1% al 2.5%. Powell indicó también que es probable que se produzcan recortes de los tipos de interés en un futuro próximo, en función de los datos que vayan llegando y de la evolución de las perspectivas económicas. Este dato fue importantísimo. Se mostró optimista sobre la posibilidad de lograr un aterrizaje suave, es decir, reducir la inflación sin provocar una recesión en su país. Powell reconoció que la Reserva Federal había juzgado mal inicialmente la amenaza inflacionaria de principios del 2021, esperando que fuera solamente transitoria. En general, el discurso de Powell fue ampliamente positivo, indicando avances en la lucha contra la inflación y una posible relajación de la política monetaria en breve. Pero, ¿qué tanto puede impactar este discurso en el universo de las criptomonedas, que es realmente los que nos cierne en este momento? Pues el discurso de Jerome Powell en el simposio ha tenido un impacto considerable en el universo de las criptomonedas. Lo más importante que se puede desprender de este discurso es el manejo de tasas de aquí en adelante, con un cambio de dirección total. Este tipo de anuncios puede influir en el mercado de las cripto de varias maneras. Al sugerir que las tasas de interés podrían bajar a partir de septiembre, el dólar estadounidense pierde valor y hace que las criptomonedas sean más atractivas como activos alternativos. En cuanto al sentimiento del mercado, las criptomonedas a menudo reaccionan a cambios en ese sentimiento de mercado y estas palabras positivas en cuanto a una posible política monetaria más flexible. Esto puede aumentar la confianza de los inversionistas en activos de mayor riesgo como el Bitcoin, Ethereum, Solana y las memes. Hay que estar muy atentos a la volatilidad que este discurso pueda traer a activos de riesgo como las cripto.
Afortunadamente, las palabras han sido muy positivas, trayendo un impulso muy positivo en los precios. Pero, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Pues miren, el inicio del bull run ya es un hecho y lo que queda de agosto y septiembre va a llevar los precios a nuevos highs. Por ejemplo, Bitcoin el viernes se operaba cerca a los 60.300 y ha estado próximo a romper la resistencia de los 64.500 el domingo. Vamos a ver cómo continúa la semana. Estamos más o menos en los 63.500 con un soporte cercano a los 62.200. Si logramos romper la resistencia al alza de los 64.500, Bitcoin podría ir derechito a los 68.100. Aunque la expectativa es un movimiento hacia los 120.000 como lo mostré en un análisis anterior. Otro indicador que debemos seguir es la dominancia de Bitcoin, que está en 57.5, pero si sumamos también la dominancia de Ethereum y de Tether, los vemos en 77.95%. Si se acerca o sobrepasa los 80, es un indicador para comprar altcoins, o sea, estamos muy cerca. Cuando se debilita el dólar, hemos visto búsqueda de activos de riesgo y ahí no solo se beneficiaría Bitcoin, sino también Solana y XRP y la gran mayoría de altcoins. Relajando la política monetaria, el impulso a tener dinero más barato hará que exploten los precios. Entraremos a ver tokens con utilidad real como Solana que podrían subir a $257, pues que es el estimado que yo tengo en un video anterior. O podremos ver también a XRP doblar al menos su precio. Con XRP estamos cerca del final del plazo de la SEC para poder apelar el resultado del juicio. Y si no lo hace, Ripple tendrá finalmente claridad legal y su token XRP podrá explotar. Mucho más viendo que ya se realizó la primera transacción con el CBDC de Palau. En ese caso, XRP no estará lejos de tocar un precio de $1.20. En cuanto a las memes, también puede haber un interés muy fuerte por parte de los inversionistas cripto, sobre todo con el movimiento que han tenido en esas últimas semanas algunos tokens y algunos inversionistas que vienen desde Solana hacia la red de TON de Telegram, con tokens como DOGS, que está en pleno furor en Bitget, con el staking de PoolX. Échenle ojo al link que les dejo ahí en el video para que entiendan a qué me refiero. O la otra moneda que está en furor, que es Notcoin, y demás memes, e incluso la nueva tendencia en Binance Smart Chain. Fíjense que hasta el arresto del CEO de Telegram ayer en Francia parece estar disparando aún más estas memes. Viendo que la mayoría de personas que han invertido en cripto ponen un poquito de su capital en las memes, decidí analizar un poco esta narrativa y busqué cuáles monedas están de moda. Hice un video que les puede interesar mucho para entender dónde están las buenas oportunidades en este segmento del universo cripto. Pueden usar el link que les dejo acá para analizar este tipo de inversiones, si se ajustan o no a su nivel de riesgo, o ver si no están perdiéndose de la fiesta. Nos vemos en la próxima.